Hola, ¿qué tal? Bueno, pues qué gusto volverlos a tener aquí. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestras actividades de física. El día de hoy vamos a ver los siguientes temas: termometría, calor, leyes de la termodinámica y teoría cinética de gases. Estos temas engloban una parte de la física que estudia justamente los procesos mecánicos, ya sea mediante moléculas o locomotoras, que fue su primera aplicación. Y nuestro primer objetivo va a ser intentar comprender que la termodinámica, como estudio de la física, se puede aplicar en muchas partes, ¿sí? Para eso vamos a estudiar sus principales postulados. Vamos a entrar en detalles con algunos conceptos. El primer concepto, de temperatura. A menudo se nos dice que se eleva la temperatura en algún lugar, o solemos atribuir esta palabra a muchas definiciones. Sin embargo, en el estricto sentido físico, vamos a entender qué se refiere a temperatura. Y bueno, decimos que la temperatura va a ser la suma total de las energías cinéticas promedio de sus moléculas. Bueno, se escucha a lo mejor un poco complicado, ¿sí? Pero vamos a ver en sí qué es la temperatura. Nosotros tenemos mediante nuestro cuerpo, mediante un sentido, que es el sentido del tacto, nosotros podemos reconocer muchas cosas. Sabemos cuando hace frío, cuando hace calor, pero justamente la temperatura va a ser el promedio de sus moléculas. ¿Pero cómo que el promedio de sus moléculas? Bueno, ustedes pueden hacer en casa un experimento muy sencillo. Si tienen ahí, pueden revisar algún lugar cercano, si tienen ahí un objeto de metal. Ese objeto de metal bien puede ser una moneda, bien puede ser un soporte, y ahora consigan un plástico o un aislante, ¿sí? Puede ser papel, puede ser alguna tela, y ahora con sus dos manos justamente pongan una mano en un objeto y la otra en el otro. Ustedes van a sentir características bien definidas. Van a decir que un cuerpo va a estar muy frío, y voy a adivinar qué cuerpo está más frío. Sin yo saber en qué espacio se encuentran, les digo que el objeto que ustedes perciben con más frío es el objeto de metal. ¿Por qué? No es que esté más frío, no es que los dos objetos estén a distintas temperaturas. De hecho, están a las mismas temperaturas, al no ser que el metal lo hayan calentado o esté expuesto a los rayos del sol. Pero les aseguro que los dos están a la misma temperatura. Sin embargo, ¿por qué nosotros sentimos un objeto más frío? Bueno, porque este objeto, que es de metal, decimos que tiene las características que es un excelente conductor. ¿Qué quiere decir que es un excelente conductor? Bueno, pues quiere decir que todo el calor que nosotros percibimos ahí se esfuma rápidamente, ¿sí? De hecho, nosotros estamos perdiendo ese calor, lo estamos cediendo al metal. A diferencia de un aislante, como puede ser un plástico o una tela, el flujo de calor de un cuerpo, mi mano, hacia el aislante es difícil. Es por eso que se le nombra aislante. Vamos a seguir. Bueno, otro punto. Nosotros podemos decir o podemos apreciar de una manera conceptual cuando las moléculas están agitadas y cuando no. Ustedes han asistido, me imagino, a transportes públicos, en conciertos. ¿Qué sucede cuando la gente empieza a brincar o a bailar? Se calienta mucho el ambiente, ¿sí? Después de un rato es muy sofocante el calor. ¿Por qué? Porque están agitándose todos. Entonces, una molécula se va a comportar algo similar a ello. Decimos que una molécula va a estar en movimiento cuando la temperatura del cuerpo suba, ¿sí? Y va a estarse quietecita, lo más quietecita posible, cuando exista mucho frío o cuando la temperatura desciende. De hecho,
frío es algo relativo, siempre va a depender de la temperatura en la que estemos considerando. Y una cosa también bastante interesante y que les va a ayudar a entender un poquito mejor el concepto de temperatura es de que ningún cuerpo puede alcanzar el cero. O como se dice en el ámbito de la ciencia, el cero absoluto es imposible de llegar a él. Muchos se preguntarán, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Yo tengo mi termómetro y sí he encontrado ceros. O en la televisión, en el clima, me dicen a mí que existen temperaturas bajo cero. En algún momento debieron de haber pasado por el cero. Sin embargo, vamos a abordar esto un poquito más adelante y nos quedamos con que podemos apreciar el movimiento de las moléculas con nuestros sentidos. Cuando están muy agitadas o moviéndose muy rápidamente, la temperatura del cuerpo asciende. Y cuando están muy quietecitas, decimos que la energía cinética de esas moléculas es muy pequeña. Así es como vamos a definir la temperatura. Existen distintas escalas para medir la temperatura. Una de ellas es el Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bueno, ¿y cuál es la buena? ¿Por qué elegir tres distintas formas de medir la temperatura? Bueno, pues cada una de ellas se desarrolló de acuerdo a su época y de acuerdo también a los intereses de cada uno de estos descubridores. Nosotros podríamos hacer nuestra escala de temperatura. Únicamente necesitamos nosotros tomar como referencia un punto y a partir de ese punto decir, este va a ser nuestro cero. Claro que para algunos termómetros, algunas medidas de temperatura, eligieron propiedades características de la naturaleza. Porque recuerden, las cosas que nosotros vamos a hacer en ciencias nunca va a ser a capricho del hombre, siempre va a ser con referencia a la naturaleza. Y es por eso que algunos termómetros utilizaron la propiedad del agua, ¿sí? Tiene una propiedad que se llama punto triple, en la cual coincide en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada una de estas escalas para medir la temperatura. Aquí, bueno, pues está representado de cómo es la energía cinética, recordando nuestras sesiones anteriores. Energía cinética es energía en movimiento. ¿Movimiento de quién? De las moléculas. Es una imagen abstracta de nosotros cómo podemos interpretar qué es la temperatura. En el momento que empiezan a vibrar, bueno, pues las moléculas se eleva la temperatura de un objeto, ¿sí? Incluso si ustedes tienen una botella, la pueden agitar, 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 y a cabo de unos minutos nosotros percibimos que esa botella incrementó la temperatura del agua, ¿sí? Con agua. ¿Por qué? Porque le estamos dando mucha energía cinética a este cuerpo o a este cúmulo de agua. Algo que a nosotros nos va a interesar va a ser conversiones. Este tipo de conversiones nosotros los utilizamos en la cocina, ¿sí? Los vamos a utilizar en nuestros reactivos, y las fórmulas o las estrategias para hacer los tipos de conversiones son las siguientes. Para convertir grados Celsius a grados Kelvin se emplea la fórmula TK, donde TK es temperatura Kelvin. Temperatura Kelvin, es decir, si tengo grados Celsius, lo único que tengo que hacer es sumarle 273 y punto. Para convertir grados Kelvin a grados Celsius se emplea la fórmula TC, donde TC es la temperatura en grados centígrados, y bueno, pues ahí va a ser la diferencia. Si se dan cuenta, nosotros recordando la primera o la segunda ecuación, podemos encontrar una de la otra. Lo único que hicimos, como pueden apreciar en su pantalla, es despejar a TK o bien a TC, que es temperatura de grados Celsius. Ahora, para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit, se emplea la fórmula TF, donde TF es la temperatura Fahrenheit, que nos dice que es 9/5 de la temperatura de centígrados más 32. O bien,
ya al realizar la operación de 9 entre 5, que nos da 1.8, bueno, pues puede ser 1.8 multiplicado por la temperatura C, Celsius, más 32. De nueva cuenta, si nosotros aquí ponemos atención en las 4 relaciones, únicamente podemos reducirla a 2. La primera y la última, en donde lo único que estamos haciendo es despejar una de la otra. Va a ser muy importante que nosotros recordemos cómo se hace cada una de estas conversiones, dado que para un sistema o para algunas aplicaciones es muy importante hacer ese tipo de conversiones. Para ello nos basta resolver un ejemplo. Como pueden apreciar en la imagen, nos piden que tenemos que convertir 71.6 grados Celsius, grados Fahrenheit, perdón, a grados Celsius. De nuevo, nuestra estrategia para resolver nuestro problema se reduce. Datos, temperatura Fahrenheit, que nos preguntan temperatura Celsius. Tenemos la relación que nosotros habíamos encontrado. Fórmula TC es igual a TF, temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 1.8. Lo único que nos resta es hacer esas cuentitas y al final vamos a tener 22 grados centígrados o Celsius. En realidad, la estrategia aquí para que nosotros podamos recordar una de la otra, como ya les comenté, es con que únicamente nos aprendamos la primera ecuación y la última de las que les había mencionado, y a partir de esa, depende qué es lo que me pidan a mí, temperatura Celsius o temperatura Fahrenheit, hacer el despeje correspondiente. Es conveniente que ustedes en sus reactivos lo hagan con anticipación para que tengan la certeza de cómo despejar, ya que en algunas ocasiones suele complicarse el despeje. Y entonces ahorita pues pueden practicar. Vamos a realizar más ejercicios. Ejemplo 2. Al convertir 50 grados centígrados a Kelvin, pues ¿cómo nos queda? ¿Cuál es la conversión? Nosotros decíamos que la temperatura Kelvin era igual a temperatura Celsius más 273. Hace un momento yo mencionaba que no se podía llegar al cero absoluto. Sin embargo, nosotros a menudo escuchamos en los noticieros que hay temperaturas bajo cero o 0 grados centígrados. Lo que pasa es que yo les estoy hablando del 0 grados Kelvin. Justamente grados Kelvin es la que mayor se utiliza, dado que es una escala que es, digamos que, única, viable, debido a que en ella el 0 grados centígrados quiere decir que una molécula va a estar quieta, va a estar en un solo lugar. Sin embargo, por algunas propiedades que veremos más adelante, no es posible. Y es por eso que nosotros podemos observar que temperatura Kelvin y temperatura Celsius están muy estrechas, dado que la escala es exactamente la misma. Realizando aquí las operaciones, tenemos que en temperatura Kelvin es igual a 50, que era lo que nos daban de dato. Y bueno, nada más lo que hacemos es sumarle únicamente 273. Noten que la temperatura que nos solicitan es de 50 grados Celsius más 273 únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura de grados Celsius le sumamos 273. Aquí tenemos un pequeño error en grados centígrados, pero bueno, pues hacer énfasis en que de Kelvin a Celsius sumamos Celsius más 273. Ejemplo 3. Convertir 30 grados centígrados a grados Fahrenheit. Bueno, pues tenemos grados centígrados, tenemos nuestra fórmula, que la temperatura Fahrenheit es igual a 1.8 multiplicado por la temperatura de centígrados, Celsius, más 32.
de nueva cuenta, lo único que vamos a hacer es meter pues los numeritos y pues tenemos que la temperatura Fahrenheit es igual a 86 grados Fahrenheit. Algunas medidas de la temperatura fijan como referencia el cero absoluto. El cero en donde dicen que todas las moléculas van a estar quietas, que es imposible. Estiman, es una temperatura que es bajísima, convertida a grados Celsius, va a ser menos 273 grados, y ahí fijan el cero. A partir de ese cero empiezan a dividir en segmentos similares a los grados Celsius y empiezan a hacer esa relación, ¿sí? Entonces, cada uno de estos termómetros, para que nos ayuden a medir la temperatura, depende de las características de la naturaleza. Unos de ellos identifican en el momento en que las moléculas ya no van a estar en movimiento, lo fijan como cero. Otros, como la escala de grados Celsius, identifican al cero como el punto de congelamiento del agua, ¿sí? Es ahí donde ellos fijan que va a ser su cero y a partir de ahí van a hacer su escala a grados centígrados. ¿Por qué es necesario que ellos identifiquen una propiedad de la naturaleza que siempre va a pasar, como es el congelamiento de un cubo de hielo? Bueno, porque esa medida se puede reproducir en otros países, en otras latitudes, y los resultados siempre van a ser los mismos. Cabe aclarar que, bueno, pues ahora se siguen otras estrategias para saber dónde está el cero, dado que a diferentes latitudes el punto de congelación es muy distinto, así como el punto de ebullición. Bien, ahora, bueno, pues tenemos que el calor. ¿Qué es el calor? Ya definimos que la temperatura es la energía cinética de las moléculas, el promedio de ellas, ¿sí? Y ahora vamos a observar qué es el calor. Comúnmente nosotros solemos relacionar un mismo fenómeno a llamarlo de dos maneras similares. Hace mucho calor o la temperatura aumenta. Sin embargo, decimos que el calor en física pues es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. O bien, digamos que la suma de energías de las moléculas de estos dos cuerpos. Aquí hay que hacer bien la aclaración. La temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas, mientras que el calor es el flujo el flujo de energía de un cuerpo más caliente a uno con mucho menor temperatura, ¿sí? Son conceptos por detalles, pero que van a representar mucho, ya que generalmente no dudo que vengan algunas preguntas, algunas características demasiado conceptuales. Bueno, y aquí nosotros, bueno, pues ya dijimos que el calor es el flujo de temperatura de un cuerpo más caliente a uno con menor. Y bueno, pues ahí tenemos nosotros una pequeña tabla en la cual, nosotros la podemos encontrar en distintos alimentos y nos vienen las calorías. ¿Pero qué es eso de calorías? Bueno, pues justamente las calorías va a ser el calor necesario que necesitamos nosotros meterle a alguna sustancia. En esta sustancia va a ser el agua, para que eleve su temperatura 1 grado centígrado, ¿sí? Entonces, la caloría va a ser igual a 4.2 joules. Aquí hacer énfasis que los joules son una medida ya decíamos que era la medida de energía, pero también estaba relacionada mucho con el trabajo. Entonces, en la medida que nosotros tengamos calorías, podemos realizar también trabajos, ¿sí? Y la más común que podemos encontrarla en las etiquetas de algunos productos es que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Tenemos ahí algunas bebidas
como el vino tinto, que pues una medida casera de un vaso aproximadamente pues tiene 82 calorías. Una cerveza, un vaso de cerveza de 200 mililitros tiene 100 calorías. ¿Sí? Ahí tenemos distintos vinos donde nos dan el porcentaje de calorías. Aproximadamente lo recomendado para una persona con actividades cotidianas, escuela, trabajo, la recomendación diaria es de 2200 calorías al día. Sin embargo, nosotros al comer algún pastel, al comer algún producto chatarra, pues se dispara demasiado, muy rápido, ¿no? Bien, ahora vamos a entender qué es la capacidad calorífica. Bueno, pues decimos que la capacidad calorífica va a ser la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y la que incrementa su temperatura. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros tenemos algunas imágenes, como pueden apreciar en la pantalla, de un mar y de un lago. ¿Qué tiene que ver con capacidad calorífica? Bueno, pues la capacidad calorífica en los lagos generalmente son grandes cúmulos de agua, ¿sí? Estos cúmulos de agua albergan mucha energía. Y esa energía es, y se puede apreciar de la siguiente manera. Para eso para entender un poquito más capacidad calorífica, vamos a realizar un pequeño experimento en donde nosotros tenemos aquí un globo y este globo está lleno de agua. ¿Qué sucedería si de pronto en el globo lo pongo al fuego? ¿Qué creen que pasa? Bueno, pues podría ocurrir una cosa, que en el momento que yo lo coloque en una flama, pues reviente. Es lo que esperaríamos. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros tenemos un globo sin agua, lo ponemos en una flama y revienta inmediatamente. Para ello, pues vamos a hacerlo. Recuerden que la ciencia siempre presenta y cuestiona todo, no es de que alguien se lo diga. Y para ello es necesario siempre realizar un experimento. A ver, chicos, hagan sus apuestas. ¿Creen que se pueda reventar el globo? Bueno, pues veamos. Y no traje una servilleta, chicos. Pues vamos a ver. Bueno, pues nosotros aquí vimos que en realidad nuestro globo, lo único que pasó fue que se tiznó, ¿sí? Con el humo de nuestra vela. ¿Por qué no se quemó? ¿Por qué no se quemó nuestro globo? Bueno, pues nosotros decimos que no se quemó por el efecto de la capacidad calorífica. Veamos de nuevo. De ninguna manera logra reventarse. Si no tuviera agua, nuestro globo, ¿qué sucedería? Pues reventaría inmediatamente. Para que se genere la combustión, vamos a apagar aquí la vela. Para que se genere la combustión, nosotros decimos que requerimos que se eleve la temperatura a un cierto nivel, ¿sí? Para eso necesitamos suministrarle pues mucha temperatura, mucho calor. ¿Por qué no se reventó mi globo? Pues no se reventó mi globo porque toda la energía, todo el calor que nosotros suministrábamos a nuestro globo, inmediatamente la absorbía el agua. Es decir, el agua tiene una gran capacidad calorífica. Es por ello que en el momento que recibía el calor, la absorbía el cúmulo de agua y no se podía llevar a cabo la combustión. Igual pueden hacer el experimento si colocan un conito de papel con agua y verán que para nada se quema.
¿Por qué? Por la capacidad calorífica. Es decir, la capacidad calorífica va a ser la característica que va a tener un cuerpo para absorber una gran cantidad de calor. ¿Por qué nosotros también, antes de pasar a calor específico, por qué nosotros también cuando vamos a un lago, en el día de campo, nos recomiendan que podamos pernoctar cerca del lago? Pues justamente porque el calor durante el día absorbe una gran cantidad de calor, ¿sí? Mediante la radiación pues, del sol, y la absorbe, ¿sí? Es por eso que se vuelve una fuente muy importante de almacenar energía por su capacidad calorífica, ¿sí? Entonces nosotros, al estar en una noche mucho más cerca del lago, esa temperatura pues se libera, ¿sí? Dado por otras características de que un cuerpo caliente va a ceder toda su energía a un cuerpo mucho más frío, ¿sí? Bien, ahora vamos a entender calor específico. ¿A qué se refiere calor específico? Bueno, pues calor específico es la razón que existe entre la capacidad calorífica y su masa, ¿sí? Entonces el calor específico va a abarcar, digamos, que dos características: la capacidad calorífica y la masa del cuerpo en la cual nosotros estemos aplicando, pues, cuando le estemos ingresando la energía. Entonces se define, como ustedes pueden apreciar en su pantalla, como CE, que es calor específico, es igual a C, que es capacidad calorífica entre la masa, o bien Q entre M por delta T. Ese cambio se hizo justamente porque la capacidad calorífica es la cantidad de energía que entra entre el tiempo que se realiza, ¿vale? Entonces ahí definimos que, bueno, Q es la cantidad de calor, M es la masa, el triangulito nosotros lo vamos a llamar como delta T, que es el cambio, ¿sí?, de temperatura. Aquí, bueno, pues es un incremento, y CE es el calor específico. El calor específico, sus unidades de medida van a ser caloría entre gramo por grado centígrado. Aquí noten que ya es de acuerdo a cada autor o a cada ejercicio que se les muestre, si pueden dejarlo en grado centígrado o en Fahrenheit, ¿sí? Nosotros ya sabemos hacer ese tipo de conversiones. Bien, aquí tenemos también calores específicos de algunas sustancias. Entre ellas, bueno, pues tenemos el agua, el hierro, aluminio, cobre y el mercurio. El agua se va a tomar como uno, ¿sí?, porque es por excelencia quien absorbe una gran cantidad de calor. Y se le da, por nomenclatura, por definición, se da que el agua tenga como calor específico 1. Noten que las unidades son caloría entre gramo por el cambio del tiempo. Entonces ahí tenemos nosotros una gran cantidad de, pues, de elementos, y vamos a poner énfasis en el mercurio. Tenemos que el mercurio vale 0.033 como capacidad calorífica. ¿Qué quiere decir? Que el mercurio es muy difícil que almacene una gran cantidad de calor. Es por ello que es un elemento de mucha utilidad en los dispositivos para hacer mediciones de temperatura. Comúnmente los termómetros que nosotros tenemos en casa, que nos venden, tienen una gotita de mercurio. Esa gotita de mercurio, su capacidad calorífica es mínima. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros la pongamos a prueba con una sustancia, va a reaccionar casi inmediatamente, ¿sí? Si nosotros eligiéramos como
como útil para hacer esta medición a el agua, pues ¿qué querría decir? De que no podríamos utilizar al agua justamente como un medidor de temperatura, porque toda la temperatura que le llegaría al agua la absorbería, tal y como vimos con nuestro globo, ¿sí? Sin embargo, el mercurio no absorbe esa energía, su calor específico es muy pequeño e inmediatamente reacciona. ¿Qué sucede? Pues se dilata, aumenta de volumen y empieza a registrar una escala, ¿sí? Bien, bueno, pues ya una vez que definimos qué es el calor, temperatura, capacidad, capacidad calorífica, nosotros vamos a decir que el calor va a estar representado o se pueden transmitir de tres maneras. ¿Cuáles? Pues como se aprecia en su pantalla: conducción, convección y radiación. ¿Qué será la conducción? Bueno, pues la conducción vamos a ver que es digamos que una de las que nosotros pues más a diario tenemos relación con ella. La conducción, bueno, pues se propaga debido al choque de moléculas en los sólidos, sin que éste cambie de forma. Ustedes ahí tienen en su pantalla, pueden apreciar mediante un esquema sólidos, líquidos y gaseosos. Como ya lo habíamos comentado, los sólidos justamente pues es el que le da el nombre. Todas las moléculas van a estar muy juntas, ¿sí? Difícilmente se va a poder generar alguna deformación. Entonces están muy unidas, a diferencia de un líquido. Un líquido están más esparcidas y aparte adquiere la forma que contiene al líquido, ¿sí? Mientras que en un gas, si nosotros tenemos una excelente fragancia, podemos esparcirla por toda la casa. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas de esa fragancia se van a desprender y lo que siempre van a buscar es abarcar el mayor espacio posible. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la conducción? Bueno, pues la conducción no es otra cosa que cuando empiezan a chocar las moléculas, se empieza a generar esta conducción de calor, ¿sí? De hecho, en algunos trenes, en algunas líneas del metro, se pueden apreciar que las barras paralelas que sirven como guías están ligeramente separadas. ¿Por qué? Bueno, pues están ligeramente separadas justamente para que el calor no se pueda conducir de una manera direccional y dejan pequeños espacios. ¿Espacios para qué? Pues para que se pueda ventilar muy bien nuestra vía y que la vía no se pueda apreciar toda deforme, ¿sí? Porque incluso luego hasta es peligroso. Pongan atención y bueno, pues en algunas estaciones se logra apreciar ese pequeño, son de un orden de 2-3 centímetros, la separación que existe entre riel y riel, y es para eso, que con la fricción que origina el pase de los convoy no se caliente, y si se caliente no pueda fluir por toda la vía, y si se les deja un pequeño estrecho, pues se pueda ventilar sin mayor dificultad. Convección. Estas líneas de convección pues son de las más interesantes, justamente porque se va a propagar el calor como si fuera un fluido, ¿sí? Hay fenómenos tales como el niño, la niña, fenómenos meteorológicos que son el resultado de corrientes de convección. Nuestro planeta Tierra se comporta como un ser vivo que respira y que también transpira, ¿sí? Toda la gran cantidad de calor que nos llega a la Tierra es justamente por el ecuador,
¿Por qué por el ecuador? Pues porque es donde llegan directamente los rayos del sol, y digamos que como son cúmulos de agua, se concentra una gran cantidad de energía, pero esta energía, digamos que por corrientes de convección, cuando el sol choca con el agua del mar, se empieza a evaporar. Y este vapor de agua justamente fluye a los polos, hacia el polo norte y al polo sur. Es en la manera en la cual nuestro planeta está regulando justamente su temperatura, ¿sí? Cuando llegan a los polos, bueno, pues ahí se enfría y vuelve a bajar. Es decir, es un ciclo que se está repitiendo constantemente, y ese ciclo es por convección. O también se puede apreciar, pues cuando ustedes ponen a calentar en algún recipiente, ya sea agua, justamente la convección se puede apreciar, ¿sí?, si nosotros aplicamos un poquito de colorante. ¿Qué quiere decir? Que el agua que está mucho más cerca de nuestra flama se calienta mucho más rápido. Y al calentarse mucho más rápido, se vuelve más ligera, sube y en algún momento tiene que bajar. Nos va a ayudar el esquema que les tengo, que alcanzo a dibujar aquí. Nosotros aquí tenemos algún recipiente. Si nosotros le aplicamos aquí fuego, va a suceder algo muy interesante. El agua más próxima al fuego se dilata, aumenta su temperatura y sube. Es como el aire caliente. Cuando el aire caliente se pone, bueno, o cuando se calienta el aire, se vuelve más ligero. Es por eso que pueden volar sin ninguna dificultad los globos aerostáticos, justamente por aire caliente. Entonces, aquí el agua sube, llega a enfriarse porque está en contacto con la superficie y vuelve a bajar. Vuelve a calentarse y vuelve a bajar. Es un ciclo que se va a repetir. ¿Hasta qué punto se va a repetir? Bueno, pues hasta que su capacidad calorífica lo permita, o hasta que empiece a escapar sus moléculas, es decir, a hervir. Y en el planeta Tierra tenemos corrientes de convección. Este es el ecuador, y por aquí van a ir corrientes de aire caliente, que al llegar a los polos se enfrían porque es la zona donde poco da el sol, y empiezan a bajar. Entonces este flujo de calor se llama corrientes de convección. La otra forma de transmitir calor es justamente por ondas electromagnéticas. ¿Qué es una onda electromagnética? Bueno, pues ya decíamos en sesiones anteriores que una onda es una perturbación. Ahora, electromagnética, justamente porque va a estar compuesta por dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Pero bueno, en algún momento, o en qué experiencia podemos apreciar esto. Nosotros, en el momento que vamos o estamos realizando alguna llamada por teléfono, nosotros percibimos que nuestro celular se calienta demasiado. Esto se da generalmente ya en equipos un poquito más antaños, y eso es porque la radiación que está llegando hace que se calienten o excita a las moléculas del aparato, y es por eso que se percibe muy caliente. La radiación electromagnética, bueno, pues también muy conocida por todos, es el sol. Toda esta radiación electromagnética la podemos percibir como calor. Ahí les presentamos algunos parámetros en los cuales está estipulado la radiación electromagnética. Otra característica también
es de que con estas ondas se pueden cocer algunos alimentos, pues no es otra cosa más que el horno de microondas. El horno de microondas, ¿cómo funciona? Pues funciona a base de calor y de agua, ¿sí? Concentramos demasiado estas ondas. De hecho tiene una pared metálica en la cual se puede ir reflejando, y lo que hace es excitando o calentando las moléculas de agua. Es por ello que cuando nos piden que utilicemos el horno de microondas, un requisito pues vital es que tenga una cantidad considerable de agua, ¿sí? Justamente para que el agua acelere, y por efecto de radiación, el aumento de temperatura. Bien, ahora vamos a ir con las leyes de la termodinámica. Bueno, pues una vez que dimos los principios básicos como es calor, temperatura, estos nos van a permitir entender justamente qué es la termodinámica. La termodinámica, bueno, pues es la rama de la física que va a estudiar la transformación de calor en trabajo. Es decir, yo voy a producir un trabajo a través de calor. Bueno, pues ese es el estudio de la termodinámica. Y bueno, pues recientemente no únicamente se aplica a la física, sino se han encontrado estudios bastante interesantes que la termodinámica se pueden aplicar en diversas áreas del conocimiento. Y para ello vamos a estudiar las tres primeras leyes que rigen, bueno, pues su estudio. La primera es la ley cero de la termodinámica. Bueno, pues la ley cero, justamente es una curiosidad, fue la última en conocerse. Ya se conocían las otras, pero algo no era consistente. Y bueno, pues para hacer énfasis en que era el pilar de las siguientes leyes, pues decidieron llamarla ley cero de la termodinámica. Y no es otra cosa más que, si yo tengo dos cuerpos, en el momento que los pongo en contacto, van a estar al cabo de un tiempo en equilibrio térmico. ¿Qué es en equilibrio térmico? Que ambos cuerpos van a tener la misma temperatura, ¿sí? Si yo tengo un objeto demasiado caliente, al hacer contacto con él, ¿qué va a pasar a cabo de un momento? Pues los dos van a tener la misma temperatura. Les voy a mostrar un esquema. Y justamente la ley cero nos dice que si yo tengo un objeto con mucho calor, o a una temperatura de 30 grados centígrados, y lo voy a colocar con un objeto más pequeño y va a estar a 10 grados centígrados, al cabo de un tiempo, delta T, va a ocurrir algo muy interesante. Pues que los dos objetos van a estar a la misma temperatura, ¿sí? Van a estar a 20 grados centígrados. Digamos que va a ser, bueno, aquí pues estoy considerando 20 grados centígrados para un caso específico, pero quiero hacer énfasis que después de un rato los dos van a estar a la misma temperatura. Eso es la ley cero, o la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Otra característica también es de que yo tengo un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C. Si A está en equilibrio térmico con B, y B
está en equilibrio térmico con C, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que A está en equilibrio térmico con C. ¿Sí? Y justamente esta es la primera ley de la termodinámica. Pasemos a lo siguiente. Bueno, sí. Primer ley o ley cero, depende justamente de la literatura, es a gusto del cliente, eso es únicamente que sepamos distinguir bien una de la otra. Y bueno, pues en una gran cantidad de libros de literatura está como la ley cero, la que les acabo de mencionar, y bueno, pues aquí es la primera ley, ¿sí? ¿Qué nos dice la primera ley? Bueno, que la primera ley es el calor suministrado a un sistema es igual a la suma del incremento de la energía interna de este. ¿Qué quiere decir? Eso ya a lo mejor muy complicado, ¿sí? Pero lo que nos dice la primera ley de la termodinámica es de que la energía no se puede crear ni destruir, únicamente se transforma, ¿sí? Yo aquí en mi encendedor, yo tengo un gas, este gas al hacerlo incidir con una chispa, pues generó una flama. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues mi energía no se está creando ni se destruye, únicamente se transforma. ¿En qué transformé el gas? Lo transformé en calor, ¿sí? ¿Y el calor en qué se transforma? Bueno, pues ya es cuestión de ver el sistema, pero la primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿sí? Es un principio básico de la física, de la ciencia. La segunda ley de la termodinámica. Bueno, pues nos dice que es imposible construir una máquina en la que la totalidad de calor sea energía. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros, si vamos a construir una máquina, es imposible nosotros crear una máquina que sea 100% eficiente. Por ejemplo, un automóvil. Un automóvil, para que funcione, necesita gasolina, ¿sí? Sin embargo, de un litro de gasolina, únicamente lo que puede aprovechar el automóvil es el 20%. Lo demás, ¿en qué se va? En calor. Se va en en calor principalmente, y bueno, y algunos gases que se logran evaporar, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica, que es muy difícil que nosotros podamos ser de una manera eficiente, ¿sí? Necesitamos ingresar energía para obtener energía, pero únicamente va a ser una cantidad muy, muy limitada la que nosotros vamos a poder aprovechar. Bueno, pues hasta aquí se queda nuestra sesión de física. Espero que haya sido del entendimiento. Y recuerden, voy a hacer énfasis en esto, que es necesario que nosotros podamos comprender muy bien los conceptos para ir construyendo nuestro conocimiento y tener éxito en nuestra actividad. Muchísimas gracias y hasta pronto.